Hoy vamos a ver entonces límites y continuidad de funciones, ¿no? Entre ellos vamos a ver los siguientes puntos, ¿no? Tenemos acá 6 puntos. Uno que es definición del límite. Vamos a ver qué es un límite. También, como cualquier tema, tiene sus teoremas, ¿no? Acá teoremas sobre límites. Luego vamos a ver las indeterminaciones, ¿sí? Y el punto 4 es límite de funciones, ¿no? Cálculo de límites, ¿no? Entonces acá vamos a ver lo que son límites algebraicos, infinitos, trigonométricos, exponenciales y logarítmicos, ¿no? También vamos a ver lo que son los límites laterales. Y finalmente el último punto va a ser lo que es continuidad de funciones, ¿no? Entonces, eso es el temario de la unidad 3, donde vamos a ir desarrollando cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el primer punto, ¿sí? Definición de límites, ¿no? Entonces, un límite de una función, bueno, nosotros conocemos una función que es y es igual a f de x, ¿verdad? ¿No? Cuando la variable independiente x tiende a un valor fijo de a. En este caso, las funciones son conocidas, ¿ya? Las funciones son conocidas. Pero lo que vamos a calcular ahora, lo que es el valor de esta L que está acá, ¿no? Entonces podemos marcar esta parte. Sí, este valor vamos a nosotros encontrar en límites, ¿no? Entonces vamos a ver la definición, ¿no? Muy bien. Acá hay algo importante, ¿no? Sabemos que está formada la función por dos variables, ¿no? Una variable independiente y la otra variable dependiente, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a trabajar con la variable independiente, dice, cuando tiende a un valor fijo de a, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, es el valor de L hacia cuál tiende la función, dice, ¿no? El X va a tomar cierto valor, dice, acá hay que tener muy claro, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de este límite, ¿no? Acá está la representación del límite. Acá está justamente X, ¿no? X, una flecha A. El valor de A es una constante, un número, ¿ya? Entonces, X, se lee esto, ¿no? X tiende hacia A, ¿no? Pues acá dice, ¿no? X tiende a un valor fijo de A, ¿no? X tiende a un valor numérico, ¿sí? Cuando X tiende a un valor numérico, el límite de esta función f de x es igual a L, dice, ¿no? Entonces, esta L va a ser el límite, el valor del límite, ¿ya? Entonces, esta es la representación del límite, ¿no? Entonces, lee, ¿no? El límite de f de x cuando x tiende, acá está, mira, cuando x tiende hacia a, es igual a L. Esta L para nosotros va a ser el límite, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, también se puede expresar, ¿no? X está muy cerca de A. Esta es el otro detalle, ¿no? X está muy cerca de A. No dice que es X igual a A. Hay que tener muy en cuenta esa parte, ¿no? Si tenemos, bueno, si tomamos en cuenta esa parte, no vamos a tener mucho problema, ¿no? Entonces, X está muy cerca de A. X tiende hacia A, pero no es X igual a A. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando un poco más adelante. Entonces, la representación del límite es esta, ¿no? Es de esa forma, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a calcular es esta, ¿no? Esta L. Ya vamos a tener una función cualquiera con un valor cercano a este valor de A, vamos a encontrar pues el límite, ¿no? ¿Cuánto valdrá? Es decir, eso, ¿no? Como decir, cuando X vale un cierto valor, la Y también va a valer un cierto valor, ¿no? Similar a eso es. Veamos. En acá tenemos un ejemplo, ¿no? Vamos a interpretar directamente con este gráfico, con esta tabla y el ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos el ejemplo, sea la función es toda esta, ¿no? X al cuadrado menos 16 sobre X menos 4, ¿no? Para X cercanas a 4, dice acá, ¿sí? X cercana a 4.
Entonces, ¿no? Se observa que f de x está cerca a 8, cuando x está cerca a 4. ¿No? Aunque en x igual a 4 exactamente no existe la función. Ese es el detalle, ¿no? O sea, por eso es cercano a 4 en este caso, ¿no? No es el igual que 4, ¿no? Veamos, en esta tabla podemos ver. Si x tiende a 4 por infinitesimas, ¿no? O sea, números muy pequeñitos, ¿no? F de x tiende hacia 8, el límite. 8 sería en este caso el límite, ¿no? También por valores muy pequeñitos, ¿ya? Entonces acá vamos a ver, ¿no? En esta tabla podemos observar el acercamiento del límite, ¿no? Cuando x, ¿no? O sea, la primera fila está el valor de x, ¿no? 3,9, 3,9998, 3,99, un valor 4, 4,0001, 4,001 y 4, no son valores cercanos a 4. ¿Sí? Son muy cercanos a 4, ¿no? Por pequeños números decimales varía. ¿Ya? Entonces, en acá nos estamos acercando tanto por la izquierda, ¿sí? De la serie para nosotros, la izquierda, y por este lado va a ser la derecha, ¿no? Nos acercamos hacia el valor 4, de ambos lados. Ya, entonces más adelante también vamos a ver, ¿no? Límites laterales también se le conoce a esto, ¿no? Entonces, nosotros reemplazamos pues con este valor, ¿no? 3,99 reemplazamos a la función, ¿sí? 3,90, bueno, 3,9 elevado al cuadrado menos 16 dividido entre 3,9 menos 4 nos da pues, un valor de 7,9, ¿sí? Este x y su valor, ¿no? La x y su valor, ¿sí? Y exactamente para el x4, ¿sí? Para el x4 no hay pues, un valor, ¿no? División entre 0 nos da acá, ¿sí? División entre 0. 4,001, su valor es 8,001, ¿no? 4,001, 8,01, ¿no? 4,1, 8,1. De ambos lados. Entonces, estos valores se han obtenido pues reemplazando a esta función, ¿no? Más que todo el f de x. Ya sabemos que el f de x es igual a y, ¿no? Entonces, por esa razón, en límites no puede tomar después el valor exacto, ¿ya? El valor exacto, no puede tomar, ¿sí? Entonces, por eso el x tiende, x se acerca, ¿no? Hacia un cierto valor. En nuestro ejemplo, hacia 4, cercanas a 4, dice, ¿no? Entonces, de ambos lados hay que acercar a ese valor. Para valor exacto, división entre 0 tenemos acá, ¿no? 4 menos 4 va a ser 0. División entre 0. Por lo tanto, para el valor 4, exactamente no existe el límite. O sea, no hay un valor acá, ¿no? Pero analizándolo muy bien, ¿no? Por este lado se acerca, por este lado se acerca a un valor 8, una aproximada. No es exacto tampoco, ¿sí? Acá tenemos, ¿no? 4,01, 8,001 y por este lado 7,9999, ¿sí? Un valor aproximado es el límite 8, ¿sí? Tampoco es exacto esto. Son muy cercanas a 8, ¿ya? Entonces, por eso en este caso hay que tomar muy en cuenta esta parte, ¿no? X tiende hacia el valor A, X está muy cerca de A, dicen, ¿ve? Ese es el detalle, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Qué les parece? Entonces, ¿ya? Entonces, de eso se trata el límite, ¿no? Un cierto valor, debemos obtener también otro valor, ¿no? Entonces, en esta gráfica que vemos por este lado, ¿no? Supongamos que este valor es un... Bueno, ¿qué tal si asumimos al 4 acá, ¿no? ¿Sí? X vale 4, ¿sí? Y el límite de nuestra función es 8, ¿no?
cercanas a 8, ¿no? Entonces de eso estamos hablando. La primera fila es valor de X, la segunda fila sabemos que es valor de la Y. Entonces X, cuando X vale 4, Y vale 8. ¿Sí? Pero esa Y para nosotros va a ser el límite, ¿no? Asignamos con una L. ¿Está bien? De esa forma podemos calcular el límite. Ahora, esto es en forma de tablas y gráficos, ¿no? Pero algebraicamente, ¿cómo calculamos esta función? Vamos a ver acá. Resolveremos esta función, ¿no? Entonces, y es igual a... Esto podemos factorizar, ¿no ve? El numerador podemos factorizarlo, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Uno va a ser 4 y el otro va a ser más 4, ¿verdad? Y acá abajo es menos 4. Ya está factorizado. Entonces, en límites el objetivo es levantarla ahorita, ¿no? Si nosotros reemplazamos, acá arriba vamos a hacer, vamos a reemplazar con 4, ¿ya? 4 al cuadrado menos 16 sobre 4 menos 4. Esto sería la y, ¿no? Reemplazando con el valor 4, ¿no? Como igual a 4, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que vamos a tener acá? 4 al cuadrado va a ser 16 menos 16, 4 menos 4, 0. 0 entre 0. Este valor no está definido. Es una indeterminación. ¿Sí? Arriba nos ha dado 0, abajo también 0. Entonces es peor, pues no. 0 entre 0 es un error, ¿no? No está definido. Entonces, ¿cómo resolvemos pues este límite? Ya, primeramente reemplazamos con eso, listo. ¿Nos da esto? No hay. ¿Cómo solucionamos? Utilizando álgebra, ¿no? Factorización en este caso. Entonces, esta función estamos factorizando de esta forma. X menos 4, X más 4, ¿no? Como es un producto acá, bueno, ese error que han cometido en el examen, ¿no? Por el signo, me lo han simplificado cuando tenía acá una suma y una resta, ¿no? Entonces, acá es un producto. Como es un producto, yo puedo simplificar. X menos 4 con el X menos 4. Entonces, me va a quedar acá X más 4. X más 4 me queda, ¿no? Entonces, aplicando ya límites, ¿no? Ahora estamos haciendo como una función, ¿no? Pero si aplicamos el límite como hemos definido, entonces, es decir, esta, ¿no? Límite cuando X tiende hacia 4, o sea, cuando X se acerca hacia 4, ¿de qué? Aquí ya hemos simplificado un poco, ¿no? Entonces, de esta función. Ahí reemplazamos, porque el f de X está ahí, ¿no? Muy bien, entonces, para obtener el valor, en este caso, con este valor vamos a trabajar. ¿Ya? Cuando X se acerca a 4, es decir, 4 más 4. Este valor de 4 estamos reemplazando en vez de la X. ¿Sí? Donde aparece la X, reemplazamos con este valor. ¿Ya? Pero ya sabemos que este valor no es el exacto, ¿no ve? Es muy aproximado, muy cercanos a 4. 4 más 4, acá obviamente nos va a dar 8, ¿no? Entonces este 8 es el límite, ¿no? Entonces, decimos que, acá abajo vamos a anotar, límite cuando X tiende hacia 4. ¿De qué? De la función. ¿Cuál es mi función? X al cuadrado menos 16, X menos 4, dice que es igual a 8. Listo. De esa forma nosotros resolvemos los límites. La definición está acá, ¿no? Nos basamos en esta. ¿No? Límite cuando X tiende a 4 era, ¿no ve? La función, hemos utilizado una fracción, y el L es el objetivo, ¿no? L. En nuestro ejemplo, el L es 8. ¿No? Este sería el A, este sería el L, ¿no? Tanto el límite, este sería el f de X, ¿no? ¿Sí? Cuando X tiende hacia un valor de la función, tenemos que calcular el límite. Entonces ya hemos resuelto en esta parte, ¿no? Ya hemos utilizado la factorización. A través de eso hemos encontrado el valor 8. ¿Ya? Entonces el límite existe, ¿no? Ha sido 8, muy cercanas a 8, no es exacto, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar, ¿está bien? ¿Entienden, no ve? La tablita, el gráfico y la solución más, ¿no? A ver, un poquito más vamos a ir analizando.
También existen pues límites de forma inmediata, ¿no? O sea, entonces dentro de este punto, ¿qué tal si nosotros tenemos el límite cuando x tiende hacia, puede ser 2 de una función x al cuadrado más 2x, por decir, ¿no? Entonces me está diciendo cuánto será acá el límite, ¿no? Me está pidiendo eso. No hay límites inmediatos, ¿no? O sea, solamente es cuestión de reemplazarlo, ¿no? Como ya hemos hecho, entonces 2 al cuadrado más 2 por 2 va a ser acá, ¿no? 2 al cuadrado va a ser 4, 2 por 2 va a ser 4, va a ser 8, ¿no? Sí, que va a ser 4 más 4, ¿no? 2 por 2, 8. El límite es 8. De esta función había sido 8. Pero no es una, bueno, es una coincidencia, ¿no? Con el anterior, 8, ¿no? O sea, ¿no? Pero similares, ¿no? Existen límites de forma inmediata, ¿no? Reemplazo directo, ¿ya? Pero eso es lo más sencillo que puede haber, ¿no? Reemplazamos esto, listo, ya tienes el resultado, así, ¿ya? Pero nosotros no vamos a tocar mucho, ¿no? Para que se den cuenta un poquito. Nosotros vamos a trabajar con indeterminaciones, ¿no? ¿Ya? ¿Existe esto? Sí existe, ¿no? Ahora sí. Y seguimos con la misma gráfica. Ya está un poquito... esta parte nos sirve para verificar el límite, ¿ya? Entonces el límite de f de x cuando x tiende a L, hacia a es L, dice, ¿no? Ya sabemos que es L, ¿ya? Que es el a y el x, ¿no? Entonces acá tenemos dos valores, ¿no? Este se llama el error, epsilon, ¿no? Error. Esta simbología es delta, ¿sí? Delta. Con estos dos valores podemos encontrar, verificar el límite, ¿no? Se asume que son infinitesimos números muy pequeñitos, dice, ¿no? Mayor a cero también es mayor a cero, es decir, 0,0001, puede ser, ¿no? 0,0002, así, ¿no? Son valores muy pequeñitos, pero que son mayores a cero, ¿ya? Entonces, la definición, vamos a volver a lo que es la definición del límite, es esta, ¿no ve? Así es la definición del límite. Entonces, con estos valores muy pequeñitos, ¿no? Entra también aquí lo que es el valor absoluto, ¿no? En la definición, 0 menor a valor absoluto de x menos a menor a delta, no explica lo que pasa con esa función, dice, ¿no? O sea, esto es simplemente, como les decía, pues para verificar el límite. Ya cerca de a, no dice nada, no nos dice con eso, ¿qué pasa con el valor de a? Nada, ¿no? ¿Sí? Pero existe nuestra definición, ya tenemos que tomar en cuenta. Esta es la fórmula en sí, ¿no? Esta es una fórmula en valor absoluto de f de x menos L sabemos cuál es, ¿no? Conocemos el límite, ¿no? La función también conocemos, ¿no? Para comprobar vamos a poner acá menor a epsilon o el error, ¿ya? Menor, dicen, ¿no? Entonces, como nosotros ya hemos visto el valor absoluto, entonces aplicamos alguna de las teoremas para levantar el valor absoluto, ¿no? Menos e más e, ¿está bien? Luego tenemos que despejar, pues, lo que es la función o la x, ¿no? Entonces acá, lo que está el L que está restando acá, al otro la pasa a sumar, ¿no? Ambos extremos. Y tenemos lo siguiente, ¿sí? Entonces, en este punto, bueno, en la gráfica vamos, ¿ya? Vamos a la gráfica. El x sub 0, bueno, esa es la x que conocemos, ¿no? X sub 0 puede ser la misma x, ¿no? ¿Sí? Sabemos que tiene un límite acá, pero además acá hay unos ciertos valores, ¿no? O sea, a esta x le estamos sumando lo que es delta, no x más delta, también por este lado x menos delta, ¿sí? Como en la tabla hemos visto, ¿no? Hoy muy cercanos a 4 era, ¿no? El mismo ejemplo podemos tomar en cuenta. Si vamos a sumar acá más delta, es decir, 4 más 0,001, por decir, ¿no? O sea, delta son números muy pequeñitos, ¿no? Acá vamos a tener 4,00, 1, 2, 3, 1.
Acá es 1, ¿no? 3 ceros y 1, ¿sí? Por este lado, ¿cuál número teníamos? Es decir, 4 menos 0,0001. ¿Cuánto nos va a dar? 3,999 y 9. ¿Sí? Muy cercanos. Entonces, el delta, por eso nos dice que son números muy pequeñitos, ¿no? Delta se llama esto. Sumamos y restamos, ¿no? Entonces, en el ejemplo, en la tablita que hemos visto así, tenemos los valores, ¿no? Más algo, menos algo. Entonces, eso es, de ahí viene. Ahora, como tiene en este lado la suma y la resta, que hemos aumentado, hemos restado, ocurre que también tiene pues su imagen. Entonces, esto sería x más delta, ¿sí? Un ejemplo sería este 4,001. Tiene pues una imagen en el eje de la y, en el límite, ¿no? ¿Sí? Tiene una imagen. L más el error. Acá está. L más el error. Como se ha aumentado acá, la imagen también se ha aumentado pues en este lado. ¿Sí? En este lado también, ¿no? Acá estamos quitando algo, hemos restado, también tiene su imagen. L menos error. El L estaría acá, el límite, ¿no? Entonces, son números muy cercanos a este valor, ¿no? Entonces, de ahí vienen estos dos valores, la E y el épsilon, ¿no? O el delta, ¿sí? El delta más, ¿no? Un poquito así podemos analizar. Ahora, como les decía, el delta nos sirve para verificar el límite, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver el ejemplo. Hallar delta, me está pidiendo que encuentre delta, dice acá, mira. Hallar delta, sí, límite. Cuando x se acerca hacia 3 de esta función 6x menos 1, dice que es igual a 17. Entonces ya tengo el límite, es 17. Tengo el valor de a, es el 3. ¿Sí? Según nuestra definición de límite, es esto, ¿no? Límite cuando x tiende hacia un valor a de la función f de x es igual a L. Entonces, todo esto es la f de x, ¿no? La función. ¿No? Entonces, acá ya me está dando pues, el límite, ¿no? Ya me está dando el límite. ¿Sí? Entonces, con estos valores me está pidiendo que halle delta. Delta es un número, no se sabe ahorita cuánto, ¿vale? ¿No? Acá, además, me está diciendo con este error trabajar, dice, ¿no? Para error 0,01. Entonces, es un dato ya. ¿Sí? Y es un dato. ¿No? Este es el ejemplo, ¿no? O sea, ahí me está dando los datos que debo tener para encontrar la delta, ¿no? Ahí está, este es el ejemplo. Hallar delta, ¿no? Si límite, cuando x tiende hacia 3 de 6x menos 1, dice que es igual a 17, ¿no? Para el error 0,01. Entonces, por la definición del límite, ¿no? En el cuadro anterior hemos visto es esta parte, es una fórmula, ¿no? Igualito vamos a aplicar acá. Acá está, ¿no? Me dice, aplíquese, ¿no? F de x menos L menor a error, dice, ¿no? Es la fórmula. Entonces acá vamos a mantener el valor absoluto, ¿ya? F de x vale 6x menos 1. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? El f de x vale eso, L vale 17. Nos reemplazamos ahí con sus valores. Obviamente acá va a ser, ¿no? 6x menos 1 menos 17 va a ser menos 18. Bueno, por lo menos hasta ahí, ¿no? Por un lado. Por otro lado, vamos a ver la otra definición. O sea, esta es la fórmula, ¿no? La otra fórmula que nosotros debemos aplicar, ¿no? Porque en el momento de hacer la definición tenemos acá. Aquí está. Esta y esta. Esas dos fórmulas vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, recurrimos a esas fórmulas, ¿no? Está acá. 0 menor a valor absoluto de x menos a menor a delta. Dice. Listo. Cuando x, sabemos que el valor de a vale 3, ¿no ve? Entonces, x menos 3 menor a delta. Por otro lado,
mayor a 0. ¿Sí? Esto es por fórmula, viene esta desigualdad, ¿no? Por fórmulas. Obviamente acá nosotros ya vamos a desarrollar algo de eso, ¿no? Entonces fíjense acá, ¿no? Acá ya tengo 6x menos 18 menos la error. Volvemos acá, ¿no? Estamos volviendo acá. Esto por un lado vamos a dejar acá, ¿no? O sea, hemos reemplazado. Entonces vamos a dejar por un lado, por un momento. El objetivo en esta parte es encontrar el x menos a. En nuestro ejemplo, x menos 3, ¿no? Esto debemos buscar, ¿no? Acá ya tenemos x menos 3, pero este x menos 3 debemos de encontrar de esta función, de este lugar, porque arriba ya está, ¿no? De aquí tenemos que encontrar. Acá yo tengo 6x menos 18, pero en ningún lado sale pues x menos 3. No hay. Entonces, ¿cómo encontramos? Factorizando el valor de 6, ¿no? Factorizamos 6. Ahí voy a tener la x. 6 por 3, 18. Entonces acá ya aparece el valor de x menos 3. ¿Sí? Entonces ya hemos encontrado. Obviamente acá nos sobra el 6, ¿no? Ahora, este x menos 3 en valor absoluto, ¿sí? En valor absoluto, es lo mismo que esto, ¿no? X menos 3 en valor absoluto dice que es delta. Acá está, por fórmula. O sea, de acá tenemos que llevarlo eso. ¿Sí? Obviamente x menos 3 por el otro lado es mayor a 0. Obviamente que va a ser mayor a 0, ¿no? No tomamos en cuenta ese lado. Solamente lo que me interesa es delta, ¿no? El objetivo buscado es delta. Entonces yo agarro esta parte, ¿no? O sea, la segunda parte sería en este caso, ¿no? Agarramos eso menor a delta, ¿no? Entonces, esto también funciona pues como si fuera una inecuación. Sí, es una inecuación. También podemos asumir como si fuera el equivalente. O sea, todo esto vale esto, ¿no ve? En otras palabras, es decir, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? O podemos asignar equivale, ¿no? O sea, para no manejar el signo de igualdad, lo asignamos. X menos 3 vale delta. Muy bien. Como el x menos estamos por acá, ¿no? Entonces, acá tendríamos que aumentar esto, ¿no? 6, ¿no? X menos 3, valor absoluto, vale delta. Entonces, 6 delta. Menor al error, ¿no? Menor al error. Entonces, el objetivo es encontrar delta. Como el 6 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y hemos despejado. Entonces, el error nos ha dado como dato, ¿no? 0,01. Ahí muy bien. 0,01 dividido entre 6. ¿Cuánto vale? Acá está el resultado, ¿no? 0,0016. Entonces, delta vale 0,0016. Ya hemos encontrado. Eso es el objetivo. Entonces, el primer paso que hemos hecho, hemos identificado lo que es la L, la f de x y el valor de a. Obviamente el error, ¿no? Aplicamos la fórmula. Esta es la fórmula por definición, ¿no? Es la fórmula, ¿no? Por definición. ¿Sí? Y esta también. Esta es la fórmula. Son dos. La primera fórmula y la segunda fórmula. Entonces, ajustamos ahí, ¿no? F de x menos L. F de x cuánto vale, todo esto. L cuánto vale, listo, ¿no? Hemos hecho algunos ajustes en este lugar. ¿Ya? A ver, ¿qué más podemos hacer en acá? El segundo, lo que hemos hecho es aplicar también la segunda fórmula. En este caso solamente hemos hecho el reemplazo, ¿no? O sea, en vez de la A, reemplazamos con el valor de 3. ¿Sí? Nada más que eso. Es la misma fórmula es acá. De acá hemos sacado el valor de x menos 3, dice que equivale a delta, su equivalente, ¿no? Y además debemos de encontrar el x menos 3 en esta función. Hemos hecho la factorización de acá, ¿no? Aquí vendría eso. Entonces acá ya tenemos el x menos 3. Y ese x menos 3 ha sido delta. Acá está, ¿no? O sea, x menos 3 vale delta. Según lo que hemos despejado acá. Esos dos casos vamos ahorita, ¿no? En esos dos lugares. El detalle. ¿Ya?
Entonces, para esto vamos a hacer otro ejemplo. A ver, con esto vamos a... se va a entender mejor, ¿no? Entonces, acá lo propio, ¿no? Veamos, ¿no? Acaba de decir hallar delta, ¿no? Delta, se llama delta, ¿sí? Bueno, simbología de delta, ¿sí? De f de x, o sea, está agarrando la función, algo sencillito, vamos a ver ya, más 5, esa es la función, ¿no? Cuando x tiende hacia 1, cuando x tiende hacia 1, el límite L, ¿ya? El límite L es igual a 7. Listo. O sea, nos puede dar de esta forma, ¿no? O sea, no siempre va a venir pues así. Nosotros debemos de ordenar un poco acá. Debemos de ajustar al límite, ¿no? Interpretando estos valores, ¿no? Límite, dice, ¿no ve? Cuando x, ahí, acá está, x tiende hacia 1, dice, ¿no? Buscamos la función, acá viene la función, ¿no ve? La función es 2x más 5. Igual a L. ¿L cuánto es? 7. Ahí está. Hemos ordenado, ¿no? Entonces, no se extrañen que cuando está de esta forma, en acá, ¿no? Cuando x tiende hacia A, puede decir, ¿no? Cuando x se acerca hacia un valor, ¿no? Ya se imaginan que de qué se trata, ¿no? Entonces, ya hemos representado en forma de límite esta parte, ¿no? Esa función. ¿Ya? Entonces, tenemos el límite. Ahora, el ejemplo que hemos visto es lo siguiente, ¿no? Acá vamos a anotar las dos fórmulas. F de x menos L dice que es menor a el error. Y la otra fórmula es esta, ¿no? X menos A delta. ¿Sí? De eso les estaba hablando, ¿no? La fórmula 1 y la fórmula 2. ¿Ya? Esta fórmula sirve para verificar límites, hemos dicho, ¿no? Entonces vamos a resolver, pues, ¿no? Entonces aplicaremos, ¿no? F de x acá, ¿cuánto es? 2x más 5 menos, acá está, L. ¿L cuánto vale? 7. Valor absoluto menor a el error. Acá podemos ajustar todavía, ¿no ve? 2x. Acá va a ser menos, ¿no? 5 menos 7, ¿cuánto va a ser? Menos 2. Listo. Ahí está. Menor a error. Hasta ahí hemos desarrollado. Ahora vamos a la otra fórmula, ¿no? En esta fórmula simplemente reemplaza el valor de A. ¿Cuánto es el valor de A? Es 1 menor a delta. Listo. Simplemente reemplazar. Un poquito más vamos a ajustar esto, ¿no? Yo necesito x menos 1. Listo. Hasta ahí está, ¿no? O sea, la segunda parte estamos tomando en cuenta. Porque el objetivo es delta, ¿no? Porque si la primera parte tomamos en cuenta esto, todo esto va a ser mayor a cero, ¿no? No tiene mucho significado, ¿no? Entonces, la segunda desigualdad, ¿no? Allá, delta vale entonces todo esto, ¿no? Como habíamos hecho en el ejemplo anterior. Es decir, lo vamos a asignar a delta. ¿Sí? Por no utilizar acá el signo de igualdad, lo estoy manejando así, asignaciones, ¿no? Listo. Ahora, este x menos 1 debo de obtener de acá. De esta función debo de obtener. Entonces, ¿cómo obtenemos? ¿No? Lo que hemos hecho es factorizar, ¿no? X menos, si factorizamos el 2, voy a tener acá el x menos 1. Fíjense, valor absoluto de x menos 1, valor absoluto de x menos 1. Ahí está, ya hemos obtenido de acá y de acá, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez hecho eso, 2 acá, ¿no? Todo esto vale delta. Entonces, 2 delta menor a error. Aquí nos falta el error, ¿no? ¿Cuánto era? Vamos a aumentar. Ahí está, ¿no? Delta despejando error sobre 2. Ya está despejado. Si es que no me da el error, entonces hasta acá debo de llegar.
Ya en este caso no nos ha dado el error. Entonces, por lo menos ya he despejado delta, ya hemos encontrado. ¿Sí? Entonces, supongamos que el error va a ser pues una pequeñita, a ver, 0,1 por decirlo. Es un ejemplo. Entonces, reemplazamos acá, ¿no? Entonces, delta va a valer, es menor, ¿no? 0,1 sobre 2. ¿Sí? 0,1 sobre 2. Y esto nos va a dar, pues, delta un valor de 0,05. A ver, reemplácenlo. 0,05 es, ¿no? Muy bien. Ahora, ya hemos encontrado delta. Ahora, gráficamente, ¿cómo se comporta esta función o este límite, ¿no? Veremos en la gráfica, ¿no? Vamos a mostrar los valores. ¿Ya? Supongamos que va a ser esa. Además, mi función es una función, eh, una recta, ¿no? Podemos graficarlo esta función. Mejor sería con gráfica, ¿no? A ver, no nos hagamos líos, ¿no? Porque ya tenemos el programa que grafica, ¿no? Que nos va a ayudar en graficar las funciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el detallito acá. Con esto es para verificar el límite. Ahorita vamos a ver en gráfica. Ya hemos encontrado delta, los pasos están ahí, nada más que eso. Eso. ¿Ya? Ahí está, ¿no? La función, en este caso, la y sería en este caso, ¿no? La y es igual a 2x más 5, ¿verdad? 2x más 5. Necesita esta función. Ahí está. ¿Sí? Entonces, teníamos un valor de x, ¿verdad? Cuando x, se encuentra ese punto, ¿ya? Cuando x vale 1, ¿no ves? Cuando x tiende a 1, ¿el límite cuánto era? 7, ¿verdad? Estoy anotando ese punto, ¿ya? Ahí está, ¿no? Cuando x vale 1, L vale 7, o la Y vale 7. ¿Estamos de acuerdo? Acá está, ¿no? Cuando x vale 1, L vale 7. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es mi función. La función es una recta, ¿verdad? Una recta. Mi f de x, ¿no? O la y es igual a 2x más 5. Muy bien. Ya necesitamos esto. Entonces, eh, a ver, iremos por el siguiente paso. En acá hemos encontrado delta. Ya, según esta gráfica, acá vamos a anotar, ¿no? Teníamos un punto acá, otro punto acá y otro punto acá, ¿no? Supongamos que la x es acá y por acá va a estar pues el L, ¿ya? Muy bien. Acá está el punto. Listo. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿vale? X vale 1, está acá el 1. El límite dice que vale 7. ¿Estamos de acuerdo? Cuando X vale 1, el límite vale 7. Ahí está. Ahora, esta delta, ¿no se acuerdan que en este punto era pues, ¿no? X más delta, ¿verdad? Y por este lado era X menos delta. Veamos, reemplazaremos. X, ¿cuánto vale acá? 1 más delta, ¿cuánto vale? 0,05. Entonces, ¿qué voy a obtener acá? 1,05 por este lado. A ver, reemplazaremos, ¿no? Entonces sería acá 1 menos delta. ¿No ve? 1 menos delta, ¿cuánto vale? 0,05. Entonces restaremos, ¿no? 1 menos 0,05, 0,95 me sale acá. 0,95. Listo. Entonces estos puntos son esos, ¿no? Este punto y el otro punto. Ahora,
este punto también tiene pues su imagen, ¿no ve? Por acá, vamos a calcular ahorita. Esto también tiene su imagen. Listo. Entonces, ¿esto cuál era? ¿Cómo era el este? L más error. L menos error. Entonces, L es acá. ¿Sí? En este caso es 7, ¿no? L7, ¿no? Acá es lo contrario, ¿no? L más error, dice pues. Entonces, 7 más. ¿El error cuánto era? 0,1. ¿Y este valor cuánto va a ser? 7,01. ¿Sí? 7,01, ese punto. Por acá, 7 menos 0,1. ¿Sí? 7, bueno, 7 menos 0,1, ¿no? A ver, 7 menos 0,1, 6,9. 6,9. Ese punto es eso. ¿Sí? Entonces, podemos verificar, ¿no? Con esos datos, con este delta, verificamos, pues, graficamos de esta forma, averiguamos este valor cuánto es, ¿no? Porque no se sabe cuánto era, ¿no ve? Con delta, acá tampoco sabía cuánto era, ya hemos averiguado, ¿no? 1,05, ¿no? Por otro lado, 0,95. En acá igual, ¿no? 7,01, 7,01, ¿no? 6,9. ¿Sí? Entonces el límite había sido 7. Es solo para verificar, ¿ya? Ahora, según nuestra gráfica, está acá, ¿no? Ah, podemos ver, a ver algo. Podemos trazar, pues, las líneas, una recta, ¿no? A ver. Vamos a ubicar esto, a ver si funciona. Allá. Listo. Uy, uy, uy. Ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos los valores, ¿no? Ahí está, ¿no? Más o menos estamos haciendo eso, ¿no? Cuando x vale 1, el límite había sido 7. Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Dónde se fue? Ahí está. Ya, entonces esta gráfica vamos a poner, ¿no? Más que todo me estoy viendo la función, ¿no? ¿Cómo es la función? Ahí se me voy. Es una recta, ¿no? Es una recta. Muy bien. Ahí está, ¿no? Esa es una función. Entonces acá lo que nos faltaría, lo que estamos haciendo manualmente es una... tendría que pasar por estos 3 puntos en nuestro caso, ¿no? Más o menos así, ¿no? Ahí está. Ya, pero esta gráfica es a escala, ya, ¿no? Con valores y exactos, ¿no? En nuestro caso hemos hecho manualmente acá, la gráfica más o menos sería así, ¿no? ¿Está bien? Eso es para verificar el límite. Muy bien. ¿Se entiende, no ve? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a continuar con el siguiente. Hay otro caso más, ¿no? Es el primer caso, ¿ya? El siguiente caso se trata, es el siguiente caso.
En acá ya un poquito vamos a adicionar algo nuevo, una variante de la siguiente forma. Acá es lo mismo, ¿no? Hallar el delta si límite cuando x tiende a 2 de la función x al cuadrado, dice que es igual a 4 para el valor 0,02. Dice, listo, muy bien. Aplicamos las mismas fórmulas, ¿sí? Como tal, la misma fórmula. Lo que va a variar es en este punto, ¿ya? Hasta acá no hay problema, mira, x al cuadrado menos 4, listo. Acá también, x menos 2. Hasta acá no habría ningún problema, ¿verdad? Lo mismo es, ¿ya? Ahora, el detalle está acá, ¿no? Esto viene aquí. Esto puedo factorizar en dos factores, ¿sí? X al cuadrado menos 4, bueno, x más 2 por x menos 2, ¿no? ¿Está bien? Al hacer la factorización, debemos buscar algo igualito, me ha dicho, ¿no? Acá está, mira. Esto tenemos que buscar. Entonces ya está acá, ¿sí? Eso sí o sí tiene que haber. Aquí tiene que estar presente este valor, x menos 2. Está acá, x menos 2, ¿no? Un poco de ajuste acá, ¿no? Como el valor absoluto se puede separar esto, ¿no ve? Es un producto, pero estamos separando acá. Este valor ya tenemos. Y ese valor es conocido todavía, ¿no? Este valor va a ser lo que es la delta, ¿no ve? Muy bien. Hasta ahí no habría problema, ¿no? Hasta acá no habría problema. Pero, ¿qué pasa con este que está sobrando x más 2? ¿No? Es decir, lo que tengo es esto, ¿no? X más 2 por delta. Algo así tengo, ¿no? Delta sabemos que va a ser todo esto, ¿no? Listo. De acá no voy a poder despejar obviamente voy a despejar pues que es la delta, pero así voy a tener. Pero no tengo este valor de la x, ¿sí? No hay. Entonces no voy a poder calcular la delta. Si bien la x se acerca a 2, ¿no? 2 por, bueno, 2 más 2, 4, ¿no? Puede ser, pero este valor que está sobrando, el x más 2, lo vamos a asignar pues a otra función. O sea, es otra función, ¿no? Estamos asignando con g de x, ¿no? Es la variante, ¿no? G de x vamos a asignar, ¿sí? Y además, la g de x vale x más 2, ¿no? Y en la delta vamos a hacer aparecer una delta 1, delta sub 1. Generalmente se le asigna un valor 1 para que no afecte, ¿no? A vale 2, ¿no? Entonces, como delta 1 vale 1, anotamos en vez de la delta, ¿no? Como hacíamos acá. Anotamos 1. Listo. Aplicando valor absoluto con bueno, este caso sería esto, ¿no? Luego de esto viene esto, ¿no? Valor absoluto, sabemos que menos 1, x menos 2, hasta 1. Hasta ahí no hay problema, ¿ve? Estamos haciendo eso. Ahora, acá tenemos que despejar la x, ¿no? Aplicando las propiedades de valor absoluto, que sería, acá vendría a ser esto, ¿no? Del 1 hasta 3, dice. Hay un intervalo. ¿Sí? Hay un intervalo. ¿Ya? Esos pasos debemos de hacer. Ahora, acá viene la regla, ¿no? El g de x, ¿no? Se reemplaza por el mayor valor de g de a más delta 1, g de a menos delta 1, dice. ¿Cuál de los tres acá? 1, 2, 3 será mayor, dice, ¿no? ¿Cuál será mayor?
mayor, así. Eso me está pidiendo. Entonces, ¿cómo encontramos? Acá mismo ya me está diciendo cómo hacerlo. Primeramente calcula el G de A, dice, ¿no? G de A más delta 1, G de A menos delta 1. Sabemos que A vale 2, ¿no ve? Entonces, 2. Ahora, delta 1, aquí se viene, ¿no? Delta 1 hemos asignado 1. Generalmente se asigna 1. Entonces, acá va a ser, ¿no? A es 2, delta 1 es 1. Entonces, 2 menos 1, ¿esto cuánto va a ser? 1. Entonces, G de 1 tenemos que calcular. Como G de X vale X más 2, en vez de la X anotamos pues este valor, ¿no? 1. 1 más 2 va a ser 3. Valor absoluto de 3, primer valor ya hemos encontrado. Entonces ya tenemos el G de A, por lo menos, este ya tenemos, ¿no? Vamos por el G de A. G de A solito, dice G de A. A vale 2. Reemplazamos directo. 2 más 2 va a ser 4. Valor absoluto de 4 es 4. Vamos por el siguiente, ¿no? G de A más delta 1, ¿no? 2 más 1, delta 1 vale 1. Acá va a ser 3. Y ese 3 reemplazamos acá. 3 más 2 va a ser 5. Valor absoluto de 5 va a ser nada más que 5. Entonces, entre estos tres valores, ¿cuál es el mayor? 5, ¿no ve? Este es el mayor, ¿no? 3, 4, 5. Entonces acá dice, ¿no? A la G de X se debe reemplazar por el valor mayor de G de G de A más delta 1, de G de A menos delta 1. Y hemos reemplazado los tres valores, están acá, el 5. Entonces, G de X, es decir, ¿no? G de X que vale X más 2, reemplazamos pues con este valor máximo. Entonces, G de X va a ser 5. ¿Sí? Este 5 va a ser. ¿Se entiende? Entonces, en vez de anotar G de X, ya tenemos, ¿no? Entonces, simplemente anotamos este. 5 por X menos 2 en valor absoluto. Pero sabemos que X menos 2, ¿cuánto va a ser, no? ¿Cuánto vale esto? Delta. ¿Sí? Delta. Entonces, aquí ya tenemos delta despejado sobre 5. ¿Eso cuánto vale? 0,02 sobre 5. Y eso me va a dar pues 0,004. Ahí está delta, ya hemos encontrado. Entonces, en la gráfica, podemos ver también, ¿no? ¿Cómo se va a ver la gráfica? A ver, veamos. Vamos a graficar lo que es el x al cuadrado en este caso, ¿no? Ahí está, ¿no? La función x al cuadrado. Esto lo vamos a esconder. Estos son los gráficos que hemos hecho del anterior, ¿no? Listo, simplemente necesito esto. ¿Cuánto valía mi x? A ver, veamos. Cuando x tiende hacia 2 era, ¿verdad? ¿Sí? ¿El límite cuánto valía? El otro punto. ¿Cuánto hemos encontrado? 7, ¿no ve? No, eso es de anterior. 1. No es esto. Es esto, ¿no? Aquí está, mira. Cuando x vale 2, el límite ha sido 4. ¿Sí? Entonces acá lo voy a anotar 4. Son puntos, ¿no? Acá está. ¿No? Cuando x vale 2, límite vale 4. Ese es el límite. Entonces esta es la función del f de x, es una función parabólica, ¿no? ¿Ya?
¿no? También tiene una acá función, esto nos van a ayudar, ¿no? Límite de la función, que podemos hacer es también esta, ¿no? X al cuadrado. Obviamente acá te va a dar nada más que el valor numérico para cuánto quieres calcular. En este caso es 2, ¿no? 4. Lo mismo, ¿no? Acá solamente que no te va a dar el procedimiento, ¿no? Directo el resultado te da. No se puede calcular también, ¿ya? Tampoco vas a tener gráfica. A ver, vamos a esconder todo. Aquí no te da muestra gráfica, no te muestra la gráfica. Entonces es mejor manejar la función tal como es. Graficamos el límite donde es, ¿no? Cuando x vale 2. Esto obviamente puede variar, ¿no? O sea, no siempre va a ser el 2, pues, ¿no? ¿Qué tal para el límite? Para 4, por decir, ¿no? A ver, calcularemos, ¿no? Había sido 16, dice. Cuando x tiende hacia 4, límite es 16. Es decir, acá es 4, está arriba todavía, ¿no? 16, acá, ¿no? Entonces, en cada punto se puede, bueno, puede variar la x, porque la x es una variable independiente, ¿no ve? Ahí está. Para menos 3 dice que es 9. Está menos 3, 9 este punto sería, ¿no? El límite estaría por ahí. Ya, entonces, puede que varíe, no siempre va a ser pues el 2 fijo, no es fijo, ¿no? Cuando el límite es menos 1, dice que el límite es 1, menos 1, límite dice que es 1, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Cuando x vale menos 1, límite vale 1. Listo. ¿Se entiende, no ve? Entonces, para cada uno de los valores de x puede variar y también va a variar pues en la y, ¿no ve? Se va a mover los puntos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la última parte tenemos pues acá nos está presentando. Sabemos que es una función parabólica, ¿no ve? Con esta delta que hemos hecho más antes, teníamos más o menos la gráfica es así, ¿no? Una parábola que está en el origen, así, ¿no? Dice cuando x vale 2 o el límite, bueno, cuando x vale 2, el límite ¿cuánto vale? 4, ahí estamos, ¿no? Entonces acá tenemos que sumar al otro punto, ¿no? 2 más, ¿cuánto es delta? 0,004, ¿no ve? Acá está. Y por este lado también tenemos que restarlo, ¿no? 2 menos 0,004. Este punto, ¿cuánto va a valer? 2,004, ¿no? Este punto. Y ese punto también tiene su imagen, pues, al eje Y, ¿no? Entonces, 4 más, ¿cuánto va a ser el error? 0,2, ¿no? 0,2. Entonces, ¿cuánto va a ser? Así va a ser, ¿no? Ese punto. Acá también tiene ese punto, ¿sí? Solo estamos verificando, ¿no? Si verdaderamente el límite de esta función vale 4, ¿ya? ¿Se entiende? Solo estamos verificando, ¿no? Si verdaderamente este valor que me está dando por ahí me está dando otro valor, ¿no? Hay que comprobar, pues. No, agarro la función y me dice, por ahí es igual a 7, por decir, ¿no? Entonces debo de verificar si realmente es el 4 o 7, ¿no? Hemos verificado acá, cuando x vale 2, límite, obviamente, está en ese rango, vale. También ya hemos verificado y se cumple esto. Entonces, existen dos casos nada más, ¿sí? Dos casos. Uno que es, el primero es más sencillo, ¿no? Pero en el segundo caso, donde aparece lo que es la g de x, ¿no? G de x aparece acá y tiene otro tratamiento, ¿no? Esos son los pasos que hemos hecho. ¿Ya? Un poquito más puntos ha sumado acá, ¿no? Al final, igual hemos llegado a delta, el valor de la delta. ¿Ya? Entonces, para verificar, ¿no? Por ahí, acá no, yo les puedo dar otro valor, ¿no? O sea,
Si el límite de x al cuadrado es igual a un 6, por decir, ¿no? Cuando x tiende a 2. Pero reemplazando todo esto, no vas a encontrar el 6. Este 6 estaría por acá arriba todavía, ¿no? No va a cuadrar, pues. Es diferente, ¿no? Para eso es. Y nada más, eso es para verificar límites. Dos casos, primer caso y segundo caso. ¿Ya? Muy bien. Bueno, simplemente un poquito, bueno, acá no más casi nada, ¿no? Solo estamos haciendo la verificación. Ya sabemos cómo se verifica. La función, o sea, las funciones puede ser cualquiera, ¿no? No siempre va a ser acá una función parabólica, puede ser fracciones, puede ser valor absoluto, cualquier función. ¿Ya? El f de x. Muy bien. Ahora, el siguiente punto se trata de límites, bueno, teoremas, ¿no? Como cualquier eh, tema, en este caso, tiene pues sus propios teoremas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Estos son ya conocidas, ¿no? Si el límite, cuando x se acerca hacia a de f de x es igual a L, dice, ¿no? Ahora, si el límite de g de x también va a ser otro, pues no va a ser lo mismo. Son dos funciones. Podemos sumar esas dos funciones. Podemos aplicar la suma y resta. ¿Cómo hacemos? Límite de f de x más menos límite de g de x, ¿no? Y sus límites son pues L en el otro y M en el otro. Son valores, límites, producto de dos funciones o de dos límites. Cociente. Obviamente aquí hay que tomar en cuenta, ¿no? La restricción, división entre cero. Límite de una constante, nada más y nada más que es una constante, la misma constante. Es decir, límite cuando x tiende hacia un valor 2 de un valor 11, digamos, ¿no? Como no tengo x acá, no voy a poder reemplazar por este 2, ¿no? Entonces directamente se queda 11, dice. Eso me dice el teorema. Límite también se puede aplicar en raíz, ¿no? Raíz cuadrada de raíz n de f de x. Se puede hacer esta, dice, ¿no? O sea, aplicar a todo el límite la raíz enésima, ¿no? A todo el límite. ¿Sí? El logaritmo es lo propio, ¿no? Logaritmo de f de x, aplicamos logaritmo afuera, ¿no? A todo el límite aplicamos. Exponencial es igual acá, ¿no? Límite cuando a la f de x, al f de x introducimos límite, g de x acá también. O sea, esta función está elevada a otra función, ¿vale? Tenemos f de x elevado a g de x, pero es el límite, ¿no? Límite de f de x, también podemos aplicar límite a g de x, ambos, dice. Ya, con estos vamos a trabajar más adelante. ¿Sí? Vamos a trabajar con eso. Son algunos teoremas, ¿no? Aquí viene lo interesante, ¿no? Esto sí nos interesa. Las indeterminaciones son básicamente, acá tenemos, ¿no? 0 entre 0, indeterminación básica, expresión no definida. ¿Sí? Debemos de tratar, evitar por cualquier camino válido, dice. O sea, en el primer caso, ¿se acuerdan? En el primer ejemplo, nos daba un valor 0 entre 0, ¿verdad? Vamos a recordar. Puede ser otra cualquier función, ¿no? X al cuadrado menos 16, si no me equivoco. En esto era x menos 4, ¿no? Cuando límite se acercaba hacia 4. Era 4 al cuadrado, 4 menos 4, arriba 0, abajo 0, ¿no? Esto es una indeterminación, no es conocida. Justamente es el primer caso, ¿no? Primer caso, ¿no? Entonces hay que evitar 0 entre... Esto no es resultado. Hay que evitar por todos los caminos posibles, dice, ¿no? Entonces, ¿esto cómo hemos resuelto? Aplicando la factorización, ¿no? X más 4. Así se resuelve eso.
Como es un producto, simplificamos esta. Y me va a quedar x más 4. Entonces, finalmente x más 4, reemplazando esta, ¿cuánto nos ha dado? 8, ¿no? 4 más 4, así era, ¿no? 8. Este 8 es el límite, ¿no? El límite igual a 8. Sí, hemos resuelto. Eso es el camino, ¿no? Para resolver. ¿Ya? Entonces hay que evitar 0 entre 0. Otra de las indeterminaciones es 0 por infinito. No está definido. Otra indeterminación es infinito sobre infinito. Tampoco está definido. Infinito menos infinito. Infinito elevado a la 0. 0 elevado a la 0. Y 1 elevado a la infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indeterminaciones que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, cada una de estas indeterminaciones tiene su método para resolver límites. Vamos a estudiar cada uno de esos casos. ¿Ya? Primer caso va a ser 0 entre 0. Segundo caso va a ser infinito sobre infinito. ¿Ya? Porque el 0 por infinito, por ejemplo, acá, ¿no? Supongamos que el f de x vale 0 y la g de x es infinito. Muy bien. En este caso, todo esto transformar a... No vamos a trabajar directamente con esto porque sabemos que va a ser indeterminado esto. Hay que transformar a 0 entre 0 o infinito sobre infinito. Si el caso vendría a ser eso, ¿no? Infinito más infinito. De la misma forma, ¿no? A 0 entre 0. En la mayoría de los casos es a 0 entre 0. ¿Sí? O sea, de aquí llegar acá. Eso dice. ¿Sí? 0 entre 0 o infinito sobre infinito, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Mucho depende del valor de la x que va a tomar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cada uno de estos casos vamos a ir estudiando en este tema, ¿no? En este capítulo. ¿Ya? Entonces, cuando vean ustedes de esta forma, el resultado les dé así. Ya, indeterminaciones, ¿no? Entonces tienen que tener esto en la tablita, ¿no? Háganse una tablita, indeterminaciones, ¿no? El otro caso, formas no indeterminadas. Bueno, estas formas son ya las operaciones que existen, ¿no? En ceros no habría problema, ¿no? 0 más 0 va a ser 0, 0 menos 0, 0 por 0, 0 por algún valor va a ser 0, 0 dividido entre a va a ser 0, 0 elevado un valor a va a ser 0, un número elevado a la 0 siempre va a ser 1, siempre y cuando a sea diferente de 0. Si caso fuera 0 a la 0 es indeterminación, ¿no ve? Eso hay que cuidar. Las operaciones con infinitos. Infinito más infinito. ¿Existe? Sí, es infinito. Pero infinito menos infinito no existe. ¿Ya? Infinito por infinito existe infinito. No es infinito al cuadrado, por si acaso, ¿no? Infinito elevado al infinito es infinito. Un valor sumado con infinito va a ser infinito. También funciona para la resta en este caso. ¿Ya? Un valor sumado y restado nos va a dar infinito. En ningún caso nos va a dar acá menos infinito. No hay problema. ¿No? Acá tenemos algunos valores, ¿no? Más infinito, siempre y cuando sea a mayor a 0, dice ahí. Y a diferente de 0, ¿no? 0 por infinito es indeterminada, ¿no? Por eso hay restricciones acá. ¿No? También hay para negativos, ¿no? Justamente estamos tocando acá. Menos 2 por infinito va a ser menos infinito. Siempre y cuando aquí a sea menor a 0 y diferente de 0. Infinito elevado
a un cierto valor, es infinito. Es decir, infinito al cubo va a ser infinito. Siempre y cuando que a sea mayor a 0. Infinito, este es el otro caso, ¿no? Infinito elevado a un cierto valor es 0, siempre y cuando a sea menor a 0. Por ejemplo, infinito elevado a la menos 3 va a ser 0. Mucho ojo con esto. Acá son los mismos, pero varían el valor de a con esto. ¿Sí? En algún caso van a encontrar, ¿no?, infinito al cubo, infinito al cuadrado. Entonces, simplemente ha sido infinito. ¿Sí? Y si es negativo el exponente va a ser 0. ¿Sí? Esto igual, tienen que realizar una tablita, ¿no? Para identificar fácilmente. Infinito más infinito, bueno, esto ya hemos visto, ¿no? Infinito dividido entre 0 había sido infinito. 0 dividido entre infinito, 0, ¿no? ¿Sí? 0 elevado al infinito había sido 0. Y aquí está lo que siempre nos tenía problemas, división entre 0, ¿verdad? Cualquier número dividido entre 0 había sido infinito. Ahora ya sabemos, ¿no? Es decir, 2 dividido entre 0 había sido infinito. ¿Sí? Eso hemos trabajado desde el principio, ¿no? División entre 0, tenemos que evitarnos, ¿no? No se sabe, no está definido. Ahora, en límites había sido infinito. 0 entre infinito, 0, listo, ¿no? Eso es. Esas son formas que existen, ¿no? Las operaciones que existen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, formas indeterminaciones y las que existen serían estas, ¿no? Formas no indeterminadas, ¿no? Las operaciones que existen. ¿Ya? Van a tomar en cuenta esto. Y esta, ¿no? Dos cosas. Muy bien. Ahora sí, entraremos a lo que es el tema más fuerte, como se dice, el punto 4, límites de funciones algebraicas. ¿Ya? ¿Ya? ¿También? Muy bien. Entonces, hasta ahora hemos definido ya las pautas básicas, ¿no? Los puntos básicos que debemos tener en cuenta, ¿ya? Entonces, ya le diga, la recomendación es que ustedes hagan una tablita. Las indeterminaciones, ¿cuáles son? Por ahí en algún momento, al hacer las operaciones con infinitos, yo puedo cometer el error, ¿no? Infinito, como tengo acá infinito más infinito es infinito. Por ahí en algún caso me hago esto, ¿no? Infinito menos infinito, infinito, así por decirlo. Acá estoy cometiendo un error. Porque infinito menos infinito no existe. Está acá. ¿Ya? Infinito menos infinito, indeterminado. ¿Ya? Entonces, acá algunos están repetidos, ¿no? A ver, hay que escoger, ¿no? Entonces, básicamente, los que están con rojitos acá son las operaciones que generalmente vamos a utilizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, háganse una tablita de esos. Operaciones con infinitos más que todo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver ahora ciertos casos, ¿no? Vamos a hacer la resolución de límites algebraicos, ¿no? Lo que vamos a tocar es lo siguiente. Un poco tenemos que tener conocimiento sobre los productos notables, cocientes notables, factorización, racionalización, entre otras. Lo que vamos a ver ahora, el primer caso que vamos a estudiar es límites con indeterminación 0 entre 0. ¿Ya? Más adelante, infinito sobre infinito y así. ¿Ya? Entonces, para el primer caso, cuando se tiene un límite de un cociente de polinomio, ¿no? Acá vamos a trabajar de polinomios, ¿no? Como las fracciones. ¿Ya? Siempre y cuando que debemos tomar en cuenta, en este caso,
polinomio de A y polinomio, bueno, este es polinomio de A y el Q, son funciones, ¿no? Existe pues una interminación 0 entre 0, ¿no? Cuando ambos sean 0, ¿no? Es decir, acá 0 dividido entre 0, ¿ya? Entonces, el detalle está acá, ¿no? Existe indeterminación y es recomendable hacer la siguiente transformación. Hay que buscar, hay que factorizar como referencia, debemos tomar en cuenta este valor. Cuando x tiende hacia un valor, tenemos que buscar igualito, factorizar el mismo, ¿ya? Tanto en el numerador y como en el denominador, para que podamos simplificar, ¿no? Como es un producto factorizado, simplificamos esta con esta y vamos a tener otra nueva función, ¿sí? La nueva función está por ahí, está de esta forma, ¿no? La nueva función es esta, ¿no? Límite cuando x tiende hacia a, polinomio 1 de x y el otro también el q1 de x, ¿no? Ahí vamos a quedar, porque hemos simplificado en ambos miembros lo que sería 0 entre 0, estamos levantando, ¿sí? Hasta acá teníamos lo que es el 0 entre 0. Cuando hemos simplificado, ya no tenemos el 0 entre 0. Si en algún caso persistiera acá, ¿no? Cuando ya reemplacemos con valores, si me da 0 entre 0, hay que volver a factorizar, ¿sí? Factorizamos otra vez. Obviamente que polinomio voy a tener, ¿no? Bueno, estos 2 sería, ¿no? Así. Ya, entonces, cuando estamos haciendo la simplificación, con eso estaríamos levantando lo que es el 0 entre 0. ¿Ya? Entonces, para factorizar ya conocemos, ¿no? Podemos obtener a través de Ruffini o cualquier otro método, ¿no?, de factorización. ¿Ya? ¿Está bien? Ese es el detalle. Factorización. Veamos qué más podemos ver acá. La indeterminación, fíjense acá, ¿no? Si nosotros reemplazamos con este menos 1, ¿sí? Con este menos 1, vamos a obtener pues indeterminación 0 entre 0. A ver, reemplazaremos. Probaremos, ¿no? Por ahí nos sale un buen resultado. Entonces, menos 1 al cubo, ¿sí? Menos 1 al cubo, más, el numerador estamos haciendo, ¿no? Más 5 menos 1 al cuadrado, más 7 por menos 1, más 3 sería, ¿no? Dividido entre menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1, menos 2. A ver, en la parte baja vamos a ir más antes. Acá tenemos menos por menos positivo 3. Esto es menos 1, va a ser acá el resultado, ¿no? Menos 1 al cubo va a ser menos 1. Menos 1 menos 2 va a ser menos 3. Con positivo 3, 0. ¿Sí? 0. Arriba. Menos 1 acaba de tener menos 1, ¿no? Menos 1. Acá va a ser 5. Acá va a ser menos 7. Acá va a ser 3, ¿no? 5 más 3 va a ser 8. Menos 7 menos 1 va a ser menos 8. Menos 8 más 8 va a ser 0. ¿Sí? Indeterminación. Reemplazando de forma directa. Como existe 0 entre 0, ¿no?, como nos dice el método, factorice, dice, ¿no? Factorice para poder simplificar. Entonces vamos a factorizar por método de Ruffini. Sería este el numerador, ¿sí? Este sería el numerador. Y el otro sería el denominador, ¿no? Listo. Coeficiente de x al cubo es 1, ¿no? De x al cuadrado es 5, de x es 7 y constante es 3, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el método. Pero fíjense acá, ¿no?
Acá yo tengo el x cuando tiende a -1, dice. Entonces eso quiere decir que debo de factorizar el positivo de x. Esto debo de factorizar. ¿Sí? Despejando esto voy a tener el x-1, ¿verdad? ¿Sí? Si fuera acá positivo, tendría que ser esta, ¿no? -1. Ya, pero en este caso es esta, ¿no? Esta no. Esta vamos a factorizar x+1. Entonces, acá está ingresando lo que es el valor -1, ¿no? Como referencia, ¿no? Acá directamente lo está, ya no estoy buscando acá de la constante sus divisores, ¿no? O sea, acá yo aplico, este es como referencia, me sirve esto como base. Ya, -1 debe de entrar, dice acá está -1. ¿Sí? Solo que está en otro formato, ¿no? -1 por 1 va a ser -1, ¿no? Y así tenemos. Acá está factorizado el -1. Obviamente despejando ya -1, ¿no? Con signo contrario, hemos dicho. ¿No? Acá tengo -1, acá va a ser positivo. Sí, ya hemos factorizado hasta ahí, ¿no? Solo una factorización está haciendo acá. Y esto es una ecuación cuadrática, ¿no? Pero por lo menos ya tengo una factorizada. ¿Ya? Y lo propio del denominador. Igual entre el -1, acá con signo positivo. ¿Sí? Con signo positivo está factorizado. Acá es otro polinomio, ¿no? Eso nos dice la regla. Entonces reemplazaremos, ¿no? Como ya está factorizado todo aquello, x+1 por x² más 4x+3, donde vamos a volver a, bueno, simplificar porque es producto, ¿no? Acá tengo un producto. ¿Sí? Cuando hay una suma, en ese caso no puede simplificar, pero en ese caso simplificamos, ¿sí? Simplificando, me va a quedar simplemente esto, ¿no? Pero si reemplazamos con el -1, mira lo que pasa. -1 menos, bueno, más 4 por -1 va a ser, ¿no? Más 3 y -1 al cuadrado menos -1 menos 2. Veamos. -1, este es positivo, también es positivo. 1 más 1 va a ser 2. 2 menos 2 va a ser 0. Arriba igual, ¿no? Ya. El numerador -1 al cuadrado va a ser 1. Acá va a ser -4. 3 más 1 va a ser 4. 4 menos 4 va a ser 0. ¿Sí? En la primera factorizada nos da 0 entre 0, sigue, persiste. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a factorizar. ¿Sí? O sea, este polinomio que está acá, ¿no? Esta. Volvemos a factorizar. Entonces acá factorizando, acá, bueno, aquella es sencilla, ¿no? Es una ecuación cuadrática, no es muy complicada, ¿no? Acá tenemos la factorización, donde esta con esta se van. Me queda x+3 sobre x-2. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces acá reemplazando con este -1, reemplazamos acá y aquí, ¿no? En vez de la x, ¿no? En vez de la x reemplazamos con -1. ¿Sí? Nadie me está dando un negativo valor de -2/3. Entonces el límite había sido -2/3. ¿Qué les parece? Entonces de esa forma resolvemos los límites, en este caso con fracciones, ¿no? Límites algebraicos con método de factorización. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, vamos a practicar, ¿sí? Vamos a plantearnos otro ejemplo. Acá vamos a anotar lo que es indeterminación 0 entre 0, ¿no? Indeterminación 0 entre 0. En ese caso vamos a ver. A ver, para que puedan resolver, ¿no? Límite cuando x tiende hacia 1 de
x al cuadrado más 2x, entonces más 2x, menos 3 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces acá nos va a decir seguramente no hallar el límite de la siguiente función, ¿no? Función. ¿Sí? Necesitamos el L, ¿no? Acá, ¿cuánto será esto? No se sabe, ¿no? ¿Cuánto será? Es el objetivo. ¿Ya? 1. Un hito más. Límite cuando x tiende hacia, en este caso hacia 3. Este es un límite súper sencillo. Listo, no sé cuánto será. ¿Ya? Pueden resolverlo como lo hemos hecho. Factorización utilizamos, ¿no? Siempre tienen que simplificar, ¿no? La referencia es esta, ¿no? Acá lo que tienen que factorizar es lo siguiente, ¿no? Entonces en acá la factorización tiene que estar esta, ¿no? Tiene que factorizar así. Obviamente acá va a tener otro polinomio, ¿no? ¿Ve? Acá lo propio, ¿no? Tienes que factorizar o tienen que factorizar esta, ¿no? Como referencia, como base nos sirve esto. Ya para poder simplificar, ¿no? Tanto en el numerador y denominador. ¿Ya? A ver, haremos los dos ejercicios. Pueden hacerlo. El ejemplo 1, ¿cuánto vale? 2. Ya, y el ejemplo 2 vale 6, ¿no? Entonces vamos a completar este ejemplo, ¿no? Como se dan cuenta, no es nada complicado, ¿verdad? X, acá va a ser más 3, ¿no? Listo. Aquí abajo ya tenemos pues como referencia, ¿no? Ya tenemos un lado y el otro lado lo que resta, ¿no? X más 1 va a ser, ¿no? Listo. Entonces esto es límite, ¿no? Siempre tienen que ir acompañado así. Ya, no se olviden de eso. Entonces en acá nosotros ya vamos a simplificar, ¿no? X menos 1. Con este X menos 1 se van. Me va a quedar un límite cuando X tiende hacia 1. ¿De qué? De X más 3 y X más 1. ¿Sí? Límite. Cuando X tiende hacia 1, reemplazamos acá, ¿no? 1 más 3, 1 más 1. Va a ser, ¿no? 1 más 3 va a ser 4. 1 más 1 va a ser 2, ¿no? 4 entre 2 va a ser 2. Entonces podemos escribir, o si nos finalmente colocamos de la siguiente forma, ¿no? X al cuadrado más 2x menos 3. La función original en este caso, el límite había sido 2. O en todo caso, límite 2. Anotamos de esta forma, ¿ya? Entonces acá lo propio, ¿no? Uno va a ser más 3. Aquí abajo simplemente es 1. Como es un producto en el numerador, esto tenemos que tomar en cuenta. Como es producto, se puede simplificar, ¿no? ¿Ya? Entonces acá siempre no nos olvidemos de esto, ¿no? Aumentamos ahí. Y acá un límite cuando x tiende hacia 3. ¿De qué? Simplemente ya me quedo de esto, ¿no? X más 3. Finalmente, ¿qué hacemos? Límite cuando x tiende a 3. Reemplazamos acá, ¿no? 3 más 3 va a ser 6, ¿no? Finalmente, ¿qué hacemos, no? O acá podemos anotar nosotros así, ¿no? L vale 6, ¿no? Para no estar escribiendo también lo que es la función original, ¿sí? Que sabemos que el resultado es eso, ¿no? O escribimos así, de esta forma. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí,
Con esto podemos completar con la gráfica, ¿no? Podemos graficar estas funciones, ¿no? Como tenemos nuestro programa que nos ayuda en las gráficas, graficaremos a ver cómo será gráficamente el límite, ¿no? Obviamente nosotros ya hemos visto la función, todo aquello, pero la gráfica cómo será de esas funciones, ¿no? Como hemos visto el límite, no podemos resolver el límite, pero una gráfica no me va a mostrar, ¿no? Entonces, simplemente voy a graficar la función. Ya, la función, la primera función es x al cuadrado, ¿no? Son fracciones, ¿no? X al cuadrado más 2x, ¿no? Más 2x, 2x menos 3, ¿no? Menos 3. Vamos por el denominador, x al cuadrado menos 1, ¿no? X al cuadrado menos 1, dice. Listo. Esta es mi función. La función como tal estamos observando. Esta es su gráfica. Y fíjense, acá tenemos un límite, ¿no? La función del lado positivo viene, ¿no? Esta gráfica viene por acá, se acerca hasta más o menos a menos 1, ¿no ve? ¿Sí? A menos 1 se acerca y se desvía, ¿no? Por lado negativo también viene la función, se acerca a menos 1, se desvía. Entonces, en ese lugar, ¿qué existe en menos 1? ¿Qué existe? Un, ¿qué existe en ese punto, en menos 1? Un límite. Ya, muy bien. Sí, existe un límite en menos 1. Y ese límite, ¿cómo se llama? Asíntota vertical en este caso. ¿Por qué ocurre eso? División entre cero, ¿verdad? Eso hemos estudiado, ¿no? Como unos factores, vamos a revisar acá. Acá está, ¿no? Si despejamos este x, ¿no? X más 1, si despejamos la x va a ser menos 1, ¿verdad? Menos 1. ¿Ya? Menos 1 tenemos ahí. Entonces, el x no puede tomar menos 1, porque va a existir una asíntota vertical, ¿no? Un límite. Por eso les decía acá, la función viene por acá a la gráfica, se acerca hasta menos 1 y no pasa, se desvía. Del otro lado lo propio, ¿no? Entonces existe una asíntota, ¿no? Hablando de función un poquito más, en el 1 también existe, ¿no? En la asíntota horizontal, ¿no? Eso ya sabemos cómo encontrar. También está presente la asíntota horizontal. Pero en Y menos, bueno, en Y1 ya sería, ¿no? Entonces la gráfica es así, ¿sí? Aprovechando la gráfica, entonces podemos encontrar a las asíntotas, ¿no? Eso también vamos a ver más adelante, ¿no? Que ya sabemos las asíntotas vertical, horizontal y también existe una asíntota oblicua, una asíntota diagonal, ¿no? Eso es, ¿no? Esta es la función. En nuestro caso, ¿cuánto nos ha dado? El x, ¿cuánto valía? X vale 1, el límite vale 2, dice. A ver, verificaremos, ¿no? Entonces yo puedo anotar acá, ¿no? El x vale 1, la y, ¿cuánto vale? 2, dice. Listo. Ahí está. ¿Sí? X vale 1, y vale 2. ¿Qué tal si x valía menos 1? ¿Y cuánto va a valer? No existe, ¿no ve? O sea, división entre 0 va a pasar pues acá. Si x toma menos 1,
o decir acá, ¿no? X va a tomar menos 1. Ya, muy bien. Menos 1 más 3 va a ser menos, bueno, 2, ¿no? Menos 1 más 1 va a ser 0. 2 entre 0. División entre 0. Y en ese punto no existe límite. ¿Sí? No existe límite en menos 1. Para menos 1 no hay. ¿Sí? Para menos 0,99 ya existe, ¿no? Porque ya es eh, muy cercano a menos 1. También por otro lado muy cercano y existen los valores. ¿Sí? De esa forma se trabaja pues con lo que son los límites, ¿no? Ahora gráficamente estamos observando. ¿Ya? Entonces para menos 1 existe, para 1 existe, para 2 también existe, ¿no? Acá obviamente nos va a dar otro valor, un decimal en este caso, ¿no? Para el 3 también existe el límite, ¿sí? Para 4 y para todos los valores existe. Pero excepto para el menos 1, no hay. Hay una interrupción ahí, ¿no? Entonces, esa es la gráfica de esa función, de la primera función, ¿no? Podemos acompañar así. También podemos graficar la segunda función, ¿sí? O sea, segundo límite, ¿sí? Veamos. X al cuadrado menos 9 y x menos 3, dice, ¿no? Ahora vamos a graficar la función. No, solamente estoy graficando la función, no el límite en sí, ¿no? X al cuadrado menos 9 divide entre x menos 3. Así es, ¿no? Mira la función. A ver, veamos esta parte. Te lo voy a esconder. Esta es mi función. Mi función. Su gráfica es una recta. No, en la ecuación es una cuadrática, pero como hemos hecho ya la simplificación, se ha vuelto en una recta. ¿Ya? Entonces, para el x3, a ver, aquí hay un detalle, mira. Ahí está. Nosotros hemos encontrado, ¿no? Cuando x vale 3, dice, ¿no? Cuando x se acerca hacia 3, ¿el límite cuánto era? 6, ¿verdad? Hemos encontrado 6, ¿verdad? Aquí cambia la figura, mira. Supuestamente con el 3, ¿no? Que estamos reemplazando acá, 3 menos 3 va a ser 0, ¿verdad? División entre 0. Supuestamente en ese 3 existiría una asíntota vertical, un límite, ¿no? Pero en este caso no. ¿Qué va a pasar? A ver, si nosotros reemplazamos acá 3, ¿no? Con el 3 menos 3 va a ser 0. 3 al cuadrado, 0 entre 0 voy a tener. Pero si ya hemos resuelto, ¿no ve? Está acá. ¿Sí? Si reemplazamos directo va a ser 0 entre 0. Listo, ya hemos resuelto pues acá, ¿no? Hemos factorizado. Y de acá simplemente esto es una función. Esto me está graficando ahorita. X más 3, nada más. Y ya no tengo fracción. Esta es la función que se está graficando. Y 3 más 3 va a ser 6. Cuando X vale 3, Y vale 6. Y en la gráfica me muestra eso. ¿Sí? Acá está 3, Y vale 6. Existe límite. Para todos los puntos, mira, para 0, para 1, para 2, para 3, hasta infinito. Existe límite en todos los puntos. ¿Sí? Existen los valores. ¿Sí? Mientras, comparando con el otro, es muy distinto, ¿no ve? Muy distinto. La función es esta, ¿no? Pero acá existe una asíntota, ¿no? No pasa la función. Para el menos 1 no existe límite. ¿Sí? Entonces decimos que no existe límite para menos 1. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Y para la segunda función, más infinita hasta menos infinita. Para todos los valores existe. ¿Ya? Es un poquito la diferencia. ¿Está bien? Muy bien.
A ver, ¿qué más podemos ver aparte de esto, no? Con eso yo creo que ya está claro, ¿no? Porque acá la recomendación que nos está dando, a eso tenemos que basarnos, ¿no? Cuando ustedes vean división entre cero, ya, imagínense ya directamente tienen que aplicar la factorización. Ya, 0 entre 0 me da, y entonces hay que factorizar de alguna manera, ¿no? Por Ruffin y todo eso, aquello. Mucho depende también de la función. Una vez hemos factorizado, dos veces hemos factorizado en este ejemplo, ¿no? Dos veces. Recién hemos encontrado el resultado. ¿Ya? Y hemos aprendido algo más, ¿no ve? Muy bien. Ahora, seguimos con 0 entre 0, pero en este caso vamos a ver límites con radicales. ¿Ya? Lo que a algunos no les gusta, las raíces, ¿no? Pero no son tan complicadas, es interesante esa parte. Límites con radicales. A ver, ¿qué nos dice la teoría? O sea, acá está el resumen, ¿no? Ustedes pueden revisar la teoría de la guía. Esa es su teoría, ¿no? Pero nosotros, acá en resumen, o sea, ¿qué debo de aplicar cuando aparezcan las raíces, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Entonces acá dice, ¿no? Se multiplica y se divide la expresión por el conjugado del numerador o del denominador o de ambos, según sea el caso. ¿A qué se refiere el conjugado? En otras palabras, es la inversa, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Es la inversa de la expresión, ¿no? El numerador, a ver, nos vamos a concentrar con el numerador, ¿ya? El numerador me dice que es x al cuadrado más 3 hasta ahí, ¿no? Menos 2, listo. Su inversa de esto, su conjugado, va a ser la misma expresión, ¿sí? La misma, pero con el signo contrario, ¿sí? Acá está con negativo, su conjugado va a ser positivo. Si fuera acá positivo, o sea, vamos a tomar el mismo ejemplo, su conjugado va a ser la misma, pero con negativo. Ahí está. Esta. Y nadie tiene que fijarse. ¿Sí? Entonces acá vamos a multiplicar y dividir. ¿No? Hay que multiplicar y dividir, no se olviden de eso, ¿no? Entonces, cuando aparezcan así, ustedes ya aumentan, pues la misma, pero con signo, mucho depende del signo. Si es menos acá, con más tiene que aumentar. Si es positivo, acá con negativo. ¿Ya? Como es un producto, acá viene lo interesante, ¿no? Como se trata de un producto, con ese producto se va a levantar por lo que es la raíz cuadrada, ¿ya? Es decir, acá tendríamos x al cuadrado más 3 raíz, porque es la misma expresión, mire, fíjense. Raíz cuadrada es la misma expresión, pero ¿qué hacemos? ¿No? Al momento de hacer el producto, ¿no? Es decir, x por x va a ser x al cuadrado. Entonces, toda esta expresión por toda esta expresión va a ser al cuadrado. Entonces, más por menos va a ser acá, menos 2 al cuadrado. ¿Ve? Está muy similar a lo que es diferencia de cuadrados, ¿no? ¿Se acuerdan? Es muy similar eso. Acá está, mira. ¿Sí? Diferencia de cuadrados, sí, ¿no? ¿Ve? Era negativo. Uno tiene que ser positivo, otro tiene que ser negativo, ¿no? Ahí está. Entonces eso me facilita pues para simplificar lo que es la raíz cuadrada, ¿no? Este cuadrado con esta raíz se van. Simplemente me va a quedar nada más. Esto puede expresar ya multiplicando, ¿no? Un poquito más puede ajustar esto, ¿no? X 3 menos, bueno, menos 1 va a ser, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Así puedo desarrollar. ¿Se entiende? Su conjugado, ¿no? Bueno, en este caso solamente está aplicando directo, ¿no? Ahora, en este ejemplo, ahora sí vamos. Cuando x se acerca a 1, dice, ¿no? Reemplazando con los valores, acá x1 menos 1 va a ser 0, 1 al cuadrado va a ser 1 más 3 va a ser 4, raíz cuadrada de 4 va a ser 2, 2 menos 2 va a ser 0, ¿sí? 0 entre 0. Entonces hay que racionalizar, ¿no? Ese nombre recibe, ¿no?
racionalización, radicales. Entonces acá fíjense, ¿no? Tengo una radical, una raíz en el numerador, y acá tengo con negativo. Entonces debo de multiplicar y dividir al mismo tiempo. O sea, no solamente multiplicar, sino que también debo de dividir. ¿Está bien? Entonces multiplicamos y dividimos por su conjugado. ¿Cuál es su conjugado? Ha sido con signo positivo. Acá es negativo, acá es positivo. Listo. Entonces, como hemos hecho en este ejemplo, igualito hacemos acá, mira. Raíz cuadrada de toda expresión al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿no? 2 por 2 va a ser 2 al cuadrado, o lo mismo que decir 4, ¿no? Listo. En el numerador ya estaría acá. En el denominador, como no hay acá una raíz, entonces se mantiene pues el producto, mire. X menos 1 por toda esta expresión. ¿Ya? Entonces lo que va a pasar algo es en el numerador, ¿no? Simplificamos raíz con el cuadrado. Simplemente me queda x al cuadrado más 3 menos 4. Dividido entre toda esta expresión. Continuamos a algunos ajustes, ¿no? Más 3 menos 4 va a ser menos 1. X al cuadrado menos 1. Si nosotros reemplazamos con valor, este valor de x, que es 1, hasta acá persiste lo que es 0 entre 0. Porque no hemos hecho aquí casi nada. No hemos simplificado pues la x. Solo estamos ajustando, ¿no? Estamos racionalizando, ¿no? Entonces, si reemplazamos, si queremos reemplazar acá, 1 al cuadrado va a ser 1, ¿no? 1 menos 1, 0, listo. Aquí abajo va a ser 1 menos 1, 0. 0 por algo va a ser 0, ¿no? Sigue siendo 0 entre 0. ¿No? Entonces, simplemente hasta este punto hemos levantado lo que es la raíz cuadrada, pero del numerador, ¿no? Hemos levantado nada más que eso, pero sigue en el denominador. ¿Ya? Ahora, el 0 entre 0, a partir de acá me dice que debes de factorizar. Entonces, en acá, una vez racionalizado, debemos de factorizar todavía, ¿no? Entonces, un pasito más hemos aumentado acá. Entonces, el número 2 se factoriza de esta forma, ¿no? Como referencia, hemos dicho, ¿no? Como referencia deben ser esto. Dice acá, x tiende a 1. Ahí, su contrario va a ser para que me dé x, es decir, acá, ¿no? X es igual a 1, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, para que me dé x igual a 1, si despejo es igual a 0, ¿cuánto va a ser acá? ¿No ve? Entonces, x menos 1. Entonces, eso estoy factorizando acá. Como referencia, viene de ahí. Y entonces no puedes tomar acá un valor, otro valor que no sea, que sea diferente de esto, ¿no? Como referencia, eso nos ayuda, ¿no? Entonces acá yo debo de factorizar x menos 1 en ambos. En el denominador ya está, ¿no? X menos 1, ahí está presente. En el numerador hay que buscar. Pero en el numerador ya tengo acá x menos 1 con x menos 1. Puedo simplificarlos. Ambos son productos, ¿no? Productos. Simplificamos este con este. Me queda nada más que esta. X más 1, raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Aquí sí ya puedo reemplazar, ¿no? Acá ya estoy reemplazando con esto, ¿no? Valor de x, 1, y acá es el otro 1, ¿no? 1 más 1 va a ser 2. Acá abajo está, ¿no? 1 al cuadrado va a ser 1, 1 más 3 va a ser 4, ¿no? Raíz de 4. Raíz de 4 va a ser pues 2, ¿no? 2 más 2 va a ser acá. 2. 2 cuartos va a ser, ¿no? 2 cuartos. Las mitades sacamos 1 acá, 2, ¿no? 1 medio. Ese es el resultado. Entonces, límite había sido 1 medio.